Siempre en los espacios que me toca compartir, la siguiente, Silvia, si podemos avanzar, te agradezco. El panorama general del abastecimiento responsable está inmerso en un ecosistema, por lo tanto, hacen causa todas las temáticas y los riesgos, eh, no solamente locales, sino que también globales. Entonces, para dimensionar en forma correcta el impacto que tiene la cadena de suministro. La gestión de la cadena de suministro tenemos que pensar en grande, es decir, irnos primero a los conceptos globales. ¿Cuáles son los asuntos críticos o de o de que están en nuestra agenda, digamos, de como prioritarios para poder abordar la gestión del abastecimiento? Evidentemente que cuando hablo de este panorama general, me estoy refiriendo a todos los aspectos que tienen que ver con los puntos ESG, ¿no es cierto? Los puntos sociales, los puntos ambientales y los puntos de gobernanza. La siguiente, Silvia, si eres tan gentil. Es muy interesante entender que en esta agenda internacional existen ya estudios, y siempre me refiero a los estudios internacionales porque de alguna manera son aquellos documentos o aquellas informaciones que por análisis muy transversales y de participación de multi-stakeholders se identifican aquellos asuntos emergentes o asuntos que ya se están materializando. Y en ellos citar al Foro Económico Mundial y su reporte de riesgo que hace anualmente. En este minuto te cito el reporte del 2025. Gracias. Ahí nomás, Silvia. Es una información de una forma muy simple. A mí me gusta mucho este reporte, lo recomiendo que lo revisen, pero también tiene un análisis muy práctico, porque es un análisis que hacen cuáles son los riesgos en los cuales nos debiéramos enfocar a 2 años y cuáles son los riesgos que nos debemos enfocar a 10 años. Para no entrar en cada uno de ellos, solamente quiero hacer mención que los riesgos ambientales, el asunto ambiental, si bien es cierto, hoy día no ocupa la primera prioridad en el corto plazo, sí ocupa un estrado de primera prioridad a 10 años. El otro punto importante son los asuntos que tienen que ver con el manejo y la administración de la información y también aquellos asuntos asociados a los conflictos sociales. Es muy interesante tener esto en nuestra carpeta porque aquellos asuntos que tienen que ver con nuestra cadena de suministro están muy relacionados con estos riesgos que están claramente identificados. Bueno, ahora estoy poniendo el ejemplo del Foro Económico Mundial, pero hay otros estudios internacionales de las Big Four y de otras empresas aseguradoras que coinciden con esta identificación de riesgos. La siguiente, Silvia, por favor. En la siguiente diapositiva, el otro elemento de juicio importante que tenemos que trasladarlo al concepto de gestión de riesgo de la cadena de suministro tiene que ver con la interacción. Ningún riesgo se comporta en forma aislada. Eso es un elemento importante y sobre todo quienes trabajamos en el ámbito de la gestión de la sostenibilidad, también lo entendemos muy claramente, que aquellos asuntos que podemos trabajar, enfocarnos o identificar en nuestras cadenas de abastecimiento asociados, por ejemplo, a los temas ambientales, no están disociados del impacto que puedan tener a nivel social, por ejemplo. Tampoco están disociados con respecto al impacto que puedan tener con respecto a la parte económica y a los lineamientos y a las estructuras de trabajo asociado a la ética y la gobernanza. Entonces, también el Foro Económico Mundial hace un hincapié importante en presentar estos riesgos correlacionados, ¿ok? Y aquí hay un punto importante que hay que darle vuelta y nosotros quizás en esta mesa redonda podemos discutir esta interrelación y cómo esta interrelación muchas veces no la vemos tan clara en nuestros análisis y en nuestras evaluaciones que hacemos de nuestra cadena de suministro porque no es fácil, no es tan evidente cómo administrarla, ¿ya? La siguiente, Silvia, por favor. Entonces, de lo que yo recién estoy mencionando, podemos entender de que los asuntos o el panorama general
de las cadenas de suministro son asuntos que pertenecen a un ecosistema. No está ceñido al trabajo solamente que hacemos en nuestras cuatro paredes, como siempre digo. Las empresas en sí mismas tienen un ecosistema que tiene interacciones, tiene efectos y tiene impactos por la naturaleza del negocio, ¿no es cierto? Por las definiciones de sus planes operativos y sus definiciones de lineamientos estratégicos, pero también su conexión con su cadena de suministro los expone o los relaciona con otros riesgos y con otros asuntos que están más allá de las fronteras específicas de cada compañía, porque esta cadena de suministro vive en otros lugares geográficos, literalmente geográficos, y con desafíos sociales, económicos y ambientales diferentes a los que son asuntos específicos de la empresa mandante. Esta cadena de suministro en sí misma pertenece a una cadena de valor y también está desarrollada en escenarios locales y globales distintos. Entonces, el trabajo de la administración y de la gestión, no sé, Silvita, yo veo, pero puede ser culpa mía, veo otras imágenes. Ahí, ya, gracias, ahí se ve mi diapositiva. Eh, entonces, la empresa, cuando nosotros trabajamos en nuestra gestión de nuestra cadena de suministro, trabajamos en un sentido de responsabilidad para poder entender estos riesgos que a veces no vamos a poder administrar. Por eso es tan importante tener este nivel ecosistémico. Hay riesgos que no vamos a poder administrar, que están sobre nuestros alcances, ¿no es cierto?, de la administración, pero debemos conocerlos para ver cómo podemos tener barreras o tener una administración en nuestro campo de acción que es local. ¿Por qué? Porque hoy día hay demandas y preocupaciones, no solo hay demandas en el sentido de que hoy sí hay exigencia en nuestros mercados de destino. Y cuando hablo de mercado de destino, no hablo de los mercados de destino solamente de las compañías mandantes, sino que hablo de los mercados de destino de los mismos suministradores, o sea, de la misma cadena de suministro. El otro elemento de juicio son que los stakeholders en las diferentes etapas de la cadena de valor están preocupados porque aquí estamos hablando de los stakeholders no solamente de mis productos, sino que también de los que se relacionan con nuestra cadena de suministro. Yo creo que una de las principales evaluaciones que hay que hacer, que cuando nosotros hablamos de nuestra cadena de suministro, también tenemos que comprender que nosotros somos parte de otras cadenas de suministro. Ese entendimiento es bien relevante porque muchas veces nosotros cuando nos ponemos a diseñar qué es lo que le vamos a pedir a nuestras cadenas de suministro, muchas veces lo que nosotros les comenzamos a solicitar es parte de la experiencia que nosotros estamos teniendo como mandante de lo que nos están solicitando a nosotros otros, porque somos parte de esas cadenas de suministro. Y el gran desafío es cómo integrar este trabajo de sostenibilidad, pero para poder identificar y administrar en forma correcta los riesgos y así poder generar operaciones eficientes y continuas. Cuando hablamos de eficiente, no solamente hablamos del punto asociado a hacer bien las cosas, sino que asegurar la continuidad de los negocios, ¿no es cierto? La siguiente, Silvia, por favor. Bueno, en este marco, el abastecimiento responsable, lo principal es poder decir, bueno, hasta dónde llega mi alcance para poder identificar estos riesgos, cuáles son los riesgos que tengo que tener en cuenta para ver cómo se conectan con mi escenario local, con mi escenario que tengo en cuatro puertas, y cuáles otros voy a tener que identificar otro tipo de barreras para poderme administrar o proteger. Primero que nada, uno de los desafíos principales de la administración del riesgo de las cadenas de suministro es saber a cuál nivel de proveedores voy a llegar o cómo voy a administrar ese análisis de riesgo. ¿No es cierto? Lo que yo llamo el Tier 1, Tier 2, Tier 3, aguas, digamos, aguas abajo, aguas arriba yo trato con un proveedor directo y ese proveedor tiene otros proveedores y esa es la amplificación o el efecto dominó que nosotros tenemos que evaluar y poder decidir
a cuál alcance vamos a llegar. Hoy día en la administración del riesgo de las cadenas de abastecimiento está probado que el Tier 1 es insuficiente, que al menos tenemos que evaluar y administrar los riesgos, al menos de los proveedores críticos de críticos, y son uno de los indicadores que solicita, por ejemplo, algunos índices de medición de sostenibilidad, como el Dow Jones, para referir a uno de ellos, ¿ok? Eh, pero hoy día hay cadenas de suministro que debemos al menos intentar ver más allá incluso del Tier 2. No, todavía no, gracias. Como recién mencionaba, otro de los elementos a tener en cuenta son mis países anfitriones, que tienen que ver con los productos que yo desarrollo, ¿no es cierto? Pero también con los proveedores de donde vienen, porque hoy día, como la Comunidad Europea, por ejemplo, la Comunidad Europea, las restricciones que está pidiendo, los análisis que está pidiendo de las cadenas de suministro, también involucra a los clientes. Entonces, quienes son nuestros proveedores y que están en territorios o que están en el marco de los territorios jurídicos de la Unidad Europea, también tienen que dar cuenta de sus clientes de aguas abajo. Entonces, esta es una red de administración del riesgo bastante transversal e internacional. Evidentemente, las comunidades y los trabajadores también son asuntos que tenemos que observar de cómo se comportan o cuáles podrían ser los riesgos en nuestra cadena de suministro. El mercado, el sector y la empresa tienen indicaciones o indicadores que a veces son coincidentes, pero en otros momentos pueden haber algunos indicadores distintos y aquí está el llamado de atención para ver si estamos observando algunos riesgos emergentes que no son comunes o que no son tradicionales. La palabra tradicional yo creo que aplica en nuestra cartera de gestión de operaciones o de gestión de riesgos del negocio. La siguiente, Silvia, por favor. En este panorama, si bien es cierto hablamos de riesgos, definitivamente la administración de riesgos en las cadenas de suministro nos dan oportunidades evidentes porque podemos innovar y podemos generar, potenciar y administrar de una forma eficiente y identificar nuevos caminos que no solamente tengan beneficios para nosotros, sino que también tengan beneficios para nuestra cadena de suministro, nuestros proveedores. De los riesgos que están identificados a nivel teórico, pero que me imagino que todos tenemos coincidencia en esto, tienen que ver con la logística, con las regulaciones, con las vulneraciones sociales, altos requerimientos que se van solicitando para poder presentar, administrar la documentación. Otro de los riesgos internos que tienen hoy día las áreas de abastecimiento son el número de personas y de profesionales calificados con competencias altas para poder administrar la información y los análisis. Yo diría que uno de los desafíos importantes, que lo tengo en una de las diapositivas finales, tiene que ver con la tecnología, la digitalización de la información para poder hacer estos análisis y administrar mejor la información. Y evidentemente que la agenda global, que está siempre renovada, está muy nutrida de asuntos nuevos. Dentro de las oportunidades podemos identificar, evidentemente, innovación que nos van a llevar a eficacias de la producción, eficacias de la logística, ¿no es cierto? La valorización de la compañía y rentabilidades, porque descubrimos nuevas formas de poder hacer estas relaciones comerciales, pero también nuevas formas. Yo creo que el COVID fue una gran lección para todos, en el sentido que, si bien es cierto, le pegó muy fuerte a las empresas, nos enseñó también a trabajar de una forma quizás más digitalizada y más agilizada para poder hacer estas relaciones comerciales. La siguiente, Silvia. Este panorama que estoy mostrando acá es un panorama evidente que ya está puesto sobre la mesa con muchas normativas internacionales que tiene el mercado europeo, el mercado canadiense, el mercado americano, Asia-Pacífico para dejar a Australia. Bueno, China y Japón hoy día también están teniendo eh, normativas asociadas al reporte y a los requerimientos para las cadenas de abastecimiento. Japón fue primero que China. Y también es interesante cómo los mundos y los mercados financieros, los mercados de las inversiones también están poniendo eh, temas de exigencia en las agendas de la gestión de suministro. Uno de ellos son los principios responsables de inversión de las Naciones Unidas,
pongo este ejemplo cuando saca también esta guía, este lineamiento técnico con respecto a los mercados de inversión y los desafíos que tienen con respecto a los derechos humanos, alineándose a los principios rectores, y también toma el tema de las cadenas de suministro. Entonces, aquí el escenario, en la mesa, ya están el sector financiero, el sector de regulaciones, ¿no es cierto? Con requerimientos específicos. Ahora, si bien es cierto, se ve mucho, a mí me gusta porque cuando ya tenemos en forma escrita, ya sea normativas, guías técnicas, estándares, podemos reaccionar de una forma más ordenada y más concreta de cómo hacer las cosas, porque hay veces que cuando las agendas están nutridas, están amplias o tiene alcances eh, tan diversos, muchas veces nos encontramos con un mundo de requerimientos y cómo partimos y desde dónde partimos. Yo creo que afortunadamente hay mucho, pero como está escrito, está ordenado, incluso hay ISOs de compra sostenible, podemos ordenar y estructurar bien el trabajo o programarlo y planificarlo de una forma mucho más concreta. La siguiente, Silvia, por favor. En esta lámina quise traer un estudio que hace McKinsey, es una encuesta a los líderes a nivel global acerca de la cadena de suministro y le manda top 5, digamos, del estudio. En el estudio, la primera que es obvia, pero me gusta que esté escrita acá porque en el fondo hace carne de lo que le sucede a todas las compañías, y yo creo que eso es bueno que reflexionemos en esta mesa redonda, es que hoy día las interrupciones de la cadena de suministro no es una cosa aislada, sino que es algo ya que está puesto sobre la mesa, ¿no es verdad? Sucede más de una vez, y yo creo que todas las empresas tienen experiencia. Después voy a contar unos ejemplos internacionales que se usan mucho en el análisis de estrategia empresarial. Hay muchos ejemplos y aprendizajes a nivel internacional de empresas que han interrumpido sus cadenas de suministro y que esas interrupciones han causado reformulación de cómo se generan o cómo va a actuar la compañía. El segundo top 5 que levanta este estudio de McKinsey tiene que ver con una brecha en la comprensión de los riesgos a nivel de liderazgo. Y este fue uno de los que a mí más me llamó la atención, la verdad. Yo en lo personal no lo había identificado de una forma tan concreta a niveles altos en el C-suite de las compañías. Dice que solamente el 30% de los ejecutivos cree que sus justas directivas comprenden a fondo los riesgos de la cadena de suministro. Además, muchas empresas abordan estos riesgos solo de forma reactiva, es decir, cuando tienen el problema muy cercano o cuando ya se ha materializado. Entonces, este punto yo creo que es importante porque a lo mejor todos saben lo importante que es la cadena de suministro, todos saben cuánto parte del budget de la planificación financiera de las compañías está puesta en las áreas de abastecimiento, pero quizás a nivel directivo, a nivel estratégico, no comprendemos bien cuáles son los riesgos reales. No sé si cuál es la experiencia incluso de los colegas que están acá en la mesa redonda, de cómo se identifican estos riesgos a nivel estratégico, no solamente a nivel de la matriz de riesgos operacionales que manejan las áreas de abastecimiento, sino que cómo están puestas, tan detalladas en los riesgos que manejan, por ejemplo, los directorios. ¿Ok? El segundo punto que tiene que ver un poco con lo que había hablado en una slide anterior. El tercer punto, perdón, tiene que ver con un progreso poco ambicioso o algo lento en cómo las tecnologías han ido avanzando en este ámbito de la gestión de las cadenas de suministro, ¿ya? Entonces, a pesar, yo creo que estamos en una era tecnológica y robótica, de la experiencia que a mí me ha tocado cuando uno trabaja con diferentes compañías, uno de los desafíos importantes es cómo administramos este volumen importante de información,
Pero yo creo que aquí tenemos una oportunidad increíble con la inteligencia artificial y quizás ahora se están desarrollando o hay compañías que pueden contar sus experiencias de cómo utilizamos esto para poder no solamente administrar la información que nos llega directa porque la solicitamos, sino que cómo podemos hacer análisis de nuestras cadenas de suministro para poder identificar dónde estarían nuestros riesgos y para poder tipificar de una forma mucho más correcta y mucho más acuciosa cuáles son nuestros proveedores críticos, no solamente porque tengan que ver con el abastecimiento crítico que necesitamos, sino que porque son proveedores que pueden estar en ambientes de alto riesgo que necesito controlar. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí la participación de la inteligencia artificial o de otros mecanismos tecnológicos que nos permitan administrar esta información, yo creo que vamos a tener un cheque importante para poder tener mucho más ágil y asertiva esta evaluación. La siguiente, Silvia, por favor. Uno de los cuatro, el cuarto punto se refiere a la disminución de los inventarios de estrategias de mitigación, porque aquí hubo un tema que tras el aumento repentino de la acumulación de inventario durante la pandemia, solo el 34% de los encuestados afirma mantener grandes inventarios como medida de protección ante interrupciones, frente al 59% de los años anteriores. O sea, cuando estuvimos en la pandemia, el aprendizaje fue poder tener quizás un respaldo importante de inventarios, pero hoy día eso va a la baja como uno de los elementos de mitigación de este riesgo. Yo creo que ahí hay un equilibrio y yo creo que hay oportunidades importantes de cómo administrar esto, no solamente en una forma directa, con inventarios propios, sino que con una administración con buenas asociatividades con nuestros proveedores. Y el quinto top five que identifica este estudio tiene que ver con los desafíos de la escasez del talento digital y aquí ya estamos hablando de las competencias digitales, que sigue siendo un obstáculo crítico, que lo hablamos está relacionado con el otro de los quick wins que está mencionado en el estudio. Eh, Otros desafíos en lo personal que he visto, aparte de estos que nos entrega como un análisis global, el estudio de McKinsey, listo abajo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la administración de la información, pero para poder realizar una segmentación y una gestión adecuada del proveedor. La información de los proveedores es bien amplia, pero a veces no está nutrida con todos los factores que yo necesito para poder segmentar bien todo tipo de proveedores y poder administrarlo. Yo creo que hoy día las experiencias que van teniendo las compañías nos han ido enseñando mucho más para poder decir, oye, ¿qué otra información necesito incluir que no solamente tenga que ver con la integración de informaciones financieras, ¿no es cierto? Especialmente tenemos claro el tema de la sostenibilidad y asuntos que tienen que ver con informaciones asociadas a los derechos humanos. Pero si bien es cierto, tenemos un desafío para poder integrar la información, también tenemos un desafío para poderla evaluar. ¿Quién la evalúa? ¿Cómo la evaluamos? ¿Cómo hacemos sistemática la evaluación para poder mantener información en línea y poder tomar decisiones de una forma ágil, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cuáles son uno de los puntos? ¿Qué solicitar? Uno de los desafíos importantes son los requerimientos de información. Hoy día estamos requiriendo bastante información. Necesitamos la información porque es muy diferente. Entonces, aquí tenemos que tener un equilibrio entre lo que solicitamos, el equilibrio y la demanda o sea, qué es lo que me piden, qué es lo que puedo dar, qué es lo que soy capaz de evaluar. Yo creo que estos puntos hoy día están sobre la mesa. A mí me ha tocado discutirlo con varias compañías, cómo lo vamos administrando y cómo vamos a hacer este plan progresivo. Creo que hoy hay centros de información que se están desarrollando, que están integrando a los proveedores, estas plataformas de proveedores, pero todavía estas plataformas de proveedores no tienen suficiente agilidad para poder ir haciendo los análisis y la diversidad de análisis que todavía necesitamos. Yo creo que ahí hay un trabajo y una oportunidad importante para poder desarrollar. La siguiente, Silvia.
Sí, el avance. Acá quise hablar en la administración de esta administración de abastecimiento responsable que tiene que ver un poco con las identificaciones de los riesgos que levanta el estudio de McKinsey y el Foro Mundial, el caso Toyota y el caso Uniqlo. Aquí no da tiempo para que los pueda desarrollar en forma muy detallada, pero ¿qué tienen en común estos ambos casos que son a nivel internacional y que se estudian? El trabajo integrativo que tienen con sus proveedores. Si bien es cierto, estos dos casos tienen una línea un poco de cultura oriental, porque son empresas japonesas, pero también hay una, al menos para mí hay algo interesante que transmitir en esta mesa redonda, es que ellos pudieron identificar en sus procesos realmente cuáles eran sus asociados críticos. Todos son importantes, pero identificaron cuáles eran sus asociados críticos. Estos que mueven la aguja en la planificación operacional, en la continuidad operacional de sus compañías. Esos asociados críticos los tratan de una forma distinta y no es un trato comercial solamente, sino que hay una vinculación técnica y profesional con aquello. Por ejemplo, el caso de Toyota, hay un equipo técnico dentro de Toyota de especialistas de alta experiencia técnica para un asunto específico que lo describe el paper, que va y se integra a los equipos técnicos de su proveedor. Y no es que los vaya a vigilar, sino que van a trabajar con el proveedor. Van a comprender las necesidades del proveedor. Van a entender cuáles son los flujos de trabajo que tiene el proveedor. Y en ese flujo de trabajo incluyen prácticas conjuntas para poder ayudarlo. Entonces, yo creo que en estos dos casos, y con esto quería ir cerrando, es importante cómo la identificación de la criticidad es relevante a un detalle muy grande para poder realizar trabajos que no están dentro de lo normal, digamos, de una identificación de requerimientos contractuales, sino que de trabajo conjunto para poder entender y para poder esquivar de una forma preventiva aquellos riesgos que pudieran presentarse en la continuidad operacional de estos proveedores. La siguiente. Y aquí con esto quería cerrar y dejar, yo creo que en la mesa, primero que nada, que los riesgos de la cadena de abastecimiento no son riesgos a veces evidentes. Yo creo que estamos todos de acuerdo que tenemos un desafío importante como administrar esta información, pero que también tenemos un desafío para poder trabajar de forma integrativa con aquellos proveedores que sí tienen un sentido crítico en nuestra cadena operativa y nuestra continuidad operacional. Y estos casos que puse de ejemplo muestran ejemplos no tradicionales de cómo se trabaja integrativamente. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Lorena, súper clara tu presentación. Ahí te invitamos a que también después podamos ir complementando y ojalá puedan dejar sus preguntas ahí en el chat para que sea lo más dinámica posible este espacio cortito, que la idea lo hemos programado hasta las 10, así que dejamos con ustedes a Carlos Santelice, subgerente de abastecimiento en Colbún, quien nos va a contar en qué están. Estoy compartiendo pantalla, ¿se ve? Sí, se ve Súper. perfecto. ¿Sí? Ya, qué bueno. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí y poder compartir parte de lo que hemos venido desarrollando en Colbún. Bueno, este año incluso trabajamos con Lorena desde el año pasado un poco en algunos puntos que vamos a también tocar. Eh, pero cuando hablamos de gestión de riesgo y resiliencia en la cadena de suministro, muchas veces pensamos en procesos de compliance, pensamos en procesos, en compliance, pensamos en contratos, pensamos en logística. Pero en nuestro caso, la experiencia nos ha demostrado que la sostenibilidad y la gestión de ESG, por ejemplo, son una parte esencial de esa resiliencia. ¿Ya? Resistir, adaptarse a los cambios, crisis y desafíos. Por eso hoy quiero contarles cómo hemos trabajado con nuestros proveedores para identificar estos riesgos, fortalecer las capacidades que tenemos y construir una cadena más responsable y sostenible.
Silvia nos decía al principio que estábamos muy altos. No, hemos trabajado, sí, harto. Nos hemos pegado algunos tropezones en el camino, como todo, es parte del aprendizaje. Y queremos mostrarle un poquito de cuáles han sido nuestro aprendizaje. ¿Cambió bien, cierto? En Colbún, bueno, como estaba contando en contexto, entendemos que la sostenibilidad no es solo una meta, sino un pilar estratégico que orienta la forma en que tomamos decisiones, gestionamos nuestros activos y nos relacionamos con el entorno. En ese marco, la cadena de suministro tiene un papel fundamental, porque ahí es donde concentra gran parte de los riesgos e impactos del ESG, temas ambientales, seguridad laboral, prácticas éticas, sociales y de gobernanza. Por eso, desde el área de abastecimiento y servicios generales que comando, asumimos un rol activo para alinear nuestros proveedores con los estándares de sostenibilidad del mundo, promoviendo una relación que no solo contempla requisitos, sino que genera valor compartido. Una frase que siempre acuñamos nosotros, valor compartido. Tiene que ser un ganar-ganar para ambas partes y confianza mutua. Hemos trabajado harto, tenemos un equipo que nos dedicamos a comprar activamente y hoy día nos dedicamos a hacer mucha sostenibilidad, mucho acercamiento a nuestros proveedores, cosa que la transición que están pasando todas las empresas hoy día. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es simple, pero muy relevante. Primero, estamos minimizando los riesgos de ESG en toda la cadena de suministro, anticipando posibles impactos ambientales, sociales y cumplimiento. Segundo, conocer el estado real de nuestros proveedores. Punto importante, entender su nivel de avance y la brecha que aún ellos tienen o existen. Y tercero, fomentar relaciones responsables, basadas, insistimos, en confianza y en la creación de un valor compartido donde todos avancemos en una gestión más sostenible. Ahí sí. ¿Cómo lo hemos realizado en Colbún? Bueno, hemos hecho hartas prácticas, hemos venido incorporando distintas acciones concretas. Por un lado, estamos desarrollando, lo que hicimos con Prosustenta, con Lorena, un cuestionario de sostenibilidad con 20 preguntas declarativas que se aplicarán a todos nuestros proveedores. Todos nuestros proveedores se van a actualizar en estas preguntas y se van a ir actualizando también semestralmente, porque todo puede ir variando, los proveedores van creciendo junto con nosotros. Este instrumento, bueno, nos va a permitir conocer mejor la realidad de ESG y entregar una evaluación que tendrá finalmente, todavía no, pero finalmente un peso de un 5% en cualquier proceso de compra. Esto como base. Además, desde hace unos 3 años incorporamos cláusulas de sostenibilidad en todas nuestras licitaciones, las que representan un 15% de la evaluación técnica. ¿Ya? Punto importante para nosotros en la adjudicación de un proceso. También dentro de nuestra evaluación de desempeño de proveedores o evaluación de proveedores, hemos incluido indicadores ESG para entender cómo aplican estos conceptos en su trabajo diario. Llevamos ya 10 años realizando reuniones y encuentros con los proveedores, explicándole, ojalá bilateralmente con ellos, las buenas prácticas, las prácticas que nosotros consideramos que son avances y necesidades del mercado y avances y necesidades también de nuestra relación mutua. Pero hace un tiempo atrás nos sigue dando vueltas en nuestra cabeza y algo que está haciendo hoy día Acción Empresa. Una pregunta básica, ¿y cuál es el grado de madurez de nuestros proveedores? La verdad es que no lo teníamos tan claro. Sé que Acción Empresa está haciendo también un diagnóstico al respecto, así que también ahí Silvia después lo puede mencionar. Pero nuestra duda es, ¿cuál es el gran grado de avance con todo lo que hemos hecho, con todas las conversaciones, con todas las reuniones que hemos tenido con ellos? Y realizamos con una empresa un diagnóstico de la región del Biobío, donde tenemos gran parte de nuestras operaciones, con... no avanza, ahí sí. Con 201 proveedores analizamos, un 58% de ellos respondieron. Fueron consultas directas, fueron encuestas, fueron reuniones personales directas con ellos, y llegamos a un resultado que nos llamó la atención. No fue lo esperado. ¿Ah? Nosotros sentíamos que el tema de gobernanza, temas sociales, era lo más débil de nuestros proveedores. ¿Ah? Formalizar las cosas. Pero la verdad, en temas ambientales están muy bajos. ¿Ah? Llevamos alrededor de 5 años hablando nosotros, ejemplo, de
huella de carbono, huella hídrica, sobre todo de huella de carbono. Disponibilizamos calculadora de huella de carbono en nuestra página. En cada reunión que tenemos, le indicamos, en cada link que mandamos, cada correo, le indicamos, y la verdad es que nos pareció sorprendente este 37% ambiental. Entonces, ¿pero qué también significa? Saber enfocarnos. La verdad es que, claro, cuando uno avanza sin tener tanta información, no enfoca el esfuerzo en lo realmente importante. Entonces, ahora con esto podemos enfocarnos en capacitación y acompañamiento. Tema que también Acción Empresa está haciendo, desarrollando con los proveedores de las empresas. Este es el estudio, para que se entienda, se vea un poco. Hicimos una serie de preguntas ambientales y sociales a todos los proveedores. Y como se ven en la parte ambiental, hay cosas que sí, sistema de gestión de seguridad y salud, perfecto. En medida de, es decir, perfecto, un 50% de esos proveedores hacen algo. Pero en tema de medición de huella de carbono, objetivo medidas para reducir gases invernadero, el sistema de gestión ambiental documentado y certificado, muy bajo. Es más, mostró estas empresas que a lo mejor dijeron, sí, nosotros lo hacemos, le pedimos evidencia, y fue casi nula la evidencia. Claro, una cosa es declarar y otra es tener los respaldos a esa declaración. Entonces, más nos llamó la atención. Es un buen dato, se los compartimos, porque es un dato que me imagino que se puede extender a las demás empresas también. Nosotros trabajamos con un 70% de pyme, 68, 65, 70% de nuestras empresas proveedoras son pyme. Y acá también pasa lo mismo en la región del Biobío. Entonces, ¿qué nos queda? Colaboración y desarrollo. En Colbún entendemos que la sostenibilidad se construye en conjunto con nuestros proveedores. Por eso estamos impulsando capacitaciones en tema de ESG, que ya lo hemos hecho, no enfocado, pero lo hemos hecho hace rato. Apoyo a las pymes locales para que puedan cumplir con los estándares que exige el mercado. También hemos creado meses de trabajo con proveedores estratégicos, donde compartimos desafíos y buenas prácticas. Y ya vemos resultados concretos con iniciativas conjuntas en electromovilidad, economía circular, eficiencia energética. Lo importante, insistimos, es avanzar juntos, fortaleciendo una relación de colaboración y mejora continua con los proveedores. Los proveedores para nosotros son una extensión de nuestras operaciones, son parte de nuestros brazos. Es decir, nuestros proveedores cuando están trabajando con nosotros son Colbún. Y así siempre lo hemos dicho. Son parte incluso los permanentes en fiesta de Navidad, en todos los términos que Colbún son, porque son parte de nuestra operación. Lo que hagan bien ellos nos pega directamente a nosotros. Y si lo hacen mal, también. Un punto importante que también habló Lorena, un gran desafío es centralizar la información de nuestros proveedores. Tenemos muchos repositorios, manuales, sistémicos como SAP, otras tecnologías, pero necesitamos un sistema único y confiable que concentre toda la información relevante y que sea trazable, actualizable y editable. Esto nos va a permitir evaluar, clasificar a los proveedores según desempeño y nivel de madurez, además de hacer un seguimiento a largo plazo de cada uno de ellos, planes de mejora, compromisos. En el fondo buscamos que la información ESG sea avanzando hacia una gestión muy proactiva basada en datos. Nosotros estamos ya migrando a una plataforma, no quiero hacer publicidad, ojalá nos vaya bien con esa plataforma, que concentre todo esto y además nos da un espacio de configurar distintas encuestas y valor agregado, como estas preguntas, estas 20 preguntas que se van a ir actualizando semestralmente con los proveedores. Hay que automatizar algunas cosas porque el trabajo es fuerte. Lo que nosotros necesitamos son los resultados y ver si vamos avanzando en mediano y corto plazo con las iniciativas que hemos tomado. Resultado de impacto. Gracias al trabajo realizado hoy contamos con diagnóstico claro de estado de ESG de nuestros proveedores de la región del Biobío, especialmente de la región del Biobío. Esto nos permitió identificar brechas importantes, sobre todo en el ámbito ambiental, y enfocar nuestros esfuerzos. También hemos logrado reducir riesgos en contratos críticos, fortaleciendo el control y la trazabilidad. Y lo más valioso, ya vemos proveedores que están avanzando junto con el mundo, incorporando prácticas sostenibles y mejorando su desempeño. Nosotros ya, incluso estamos en nuestra reunión de proveedores, estamos entregando un premio al mejor proveedor y al mejor proveedor sostenible el año pasado, que tiene las mejores prácticas ESG. Así también fomentamos que el resto se una y quiera también estar premiado y salir de nuestra... Es un incentivo también para las redes. Próximos pasos. De aquí en adelante, nuestro foco estará en ampliar la evaluación de ESG a toda la cadena de suministro crítica para tener una mirada completa de desempeño de nuestros proveedores.
vamos a profundizar especialmente en el componente ambiental, fortaleciendo la gestión de la huella de carbono, residuos y uso del agua. También seguiremos avanzando hacia una gestión más integrada y transparente, apoyando en herramientas digitales que centralicen la información y nos faciliten un poco el seguimiento. Y sobre todo queremos consolidar la corresponsabilidad, trabajando junto a nuestros proveedores en un compromiso común por la sostenibilidad. Se me pega esto. Dame un segundo, ¿no? Estoy pegado. Ahí sí. Cierre, bueno, hoy tenemos una radiografía que ya se la mostramos real de nuestros proveedores. Si es bien es cierto, es una muestra, creo que es extendible a todas nuestras operaciones. Los resultados son un desafío y una oportunidad para nosotros. Y juntos queremos reducir los riesgos y construir un futuro sostenible para toda nuestra cadena. Eso, Silvia. Me apuré harto porque nos queda poco tiempo. Estamos ya. Ya, ahí sí, perdón. Está perfecto, muchas gracias, Carlos. Acuérdense de dejarnos sus preguntas si tuvieran ahí para compartir con nuestros invitados y aprovechar todo lo que han avanzado y saben al respecto. Continuamos entonces con nuestra última expositora, que es Carolyn Aguirre. Ella es gestora de proveedores en aguas andinas y nos va a contar cuál es su experiencia al respecto. ¿Me confirman cuando ya se visualice? Sí, ya está. Ok, perfecto. Buenos días, para mí es un gusto estar aquí. Soy Carolina Aguirre y como gestora de proveedores quiero compartirles la gestión de aguas andinas en cuanto a riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Inicialmente, quiero compartirles y hablarles de nuestro propósito, el cual dice lo siguiente: nos compromete la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento que brindamos a las personas, contribuyendo a que vivan siempre en un entorno saludable. Dicho en otras palabras, es una declaración de la razón de ser de Aguas Andinas, integrándose como un pilar estratégico en nuestra actividad económica principal, además de centrarse en el valor que aportamos al contribuir al bienestar de las personas y al cuidado del medio ambiente, garantizando el acceso sostenible al agua y saneamiento. Este propósito, a su vez, guía la relación con los proveedores y el compromiso de Aguas Andinas con la sostenibilidad y su impacto en la cadena de suministro. Pero ¿cómo lo estamos haciendo desde el área de proveedores? Lo hacemos a través de la promoción de prácticas responsables y sostenibles, integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, fomento de la innovación y la mejora continua, tanto de nosotros como de nuestros proveedores, y Carlos, colaboración ¿no se estratégica. está viendo la otra? ¿Tienes otra lámina? Se está viendo todavía la de propósito. Ahí Ah, sí. no están pasando? Dame un Ahí segundo. pasó, pero tienes que ponerlo como presentación. Dame un segundo porque Ahí sí. se avanzaron. Dame Ahí un sí segundo. estamos viendo el avance. Dame un segundo. Disculpa. Lo que pasa es que como estoy a doble pantalla no se ve. Un minutito. Avísenme, Pues por mientras favor. voy a leer ahí una pregunta que tenemos, pues dice, para el Ok. caso de Carlos y Carolyn, ¿qué mecanismo o incentivo les ha permitido lograr o potenciar la adhesión y participación de proveedores a los programas de evaluación y de desarrollo? Vamos, la dejo ahí por mientras que nos sigue presentando Carolyn. Ok. ¿Ya pueden verlo? No, seguimos con la lámina 1. Ahí sí, ahí estás avanzando. Ok, perfecto. Este propósito nos permitió una transformación en aguas andinas y esto lo hemos dejado trazado en nuestra hoja de ruta del 2024 al 2030, donde evolucionamos desde una empresa sanitaria tradicional a un actor clave en servicios medioambientales, haciendo hincapié en la sostenibilidad, la resiliencia climática y la gobernanza ética,
Desde el área de proveedores contribuimos de esta transformación como área transversal, interviniendo en forma directa en los 6 ámbitos esenciales que está enmarcado en nuestro propósito, que es clientes, inversionistas, trabajadores, ciudadanos, cultural y el compromiso medioambiental. Los principales riesgos que nosotros afrontamos son los siguientes. En cuanto a riesgo medioambiental, tenemos en primer lugar la huella de carbono. Aguas Andinas mide sus emisiones alcance 3 y promueve planes de medición de estas emisiones indirectas en su cadena de suministro. Es decir, hacemos esta promoción extensiva a nuestros proveedores, transporte y materia prima. En cuanto a la gestión de residuos y economía circular, Aguas Andinas ha transformado sus plantas en tratamiento en biofactorías, que es un modelo pionero que convierte residuos en recursos útiles. El objetivo es reutilizar el agua tratada para riego agrícola, generar energía limpia a partir del biogás, producir fertilizantes y reducir el uso de energía fósil, ya que actualmente las biofactorías se autoabastecen. En cuanto al impacto climático, en Aguas Andinas implementamos medidas como la reutilización del agua tratada, la protección de fuentes naturales y la innovación de una infraestructura resiliente que incluya a nuestros proveedores. En cuanto a los riesgos sociales, tenemos inicialmente un firme compromiso con los derechos humanos. En Aguas Andinas estamos comprometidos con estos derechos en todas nuestras operaciones y se realizan actividades directas e indirectas como en el caso de nuestros proveedores. Adicional, contamos con informes y políticas que evidencian este compromiso y establecemos canales de denuncia para ello. En cuanto a riesgos relacionados con las condiciones y prácticas laborales, velamos por garantizar que nuestros proveedores cumplan con los estándares éticos y legales y que no incurran en tercerización sin control adecuado a las condiciones laborales. En cuanto a los riesgos relacionados con las relaciones con la comunidad, Aguas Andinas opera con licencia social, es decir, con el respaldo de las comunidades, porque estamos comprometidos con el entorno donde operamos y buscamos construir relaciones basadas en la confianza, el respeto, la colaboración, manteniendo un diálogo constante con los vecinos, organizaciones sociales e incluso autoridades locales. En cuanto a los riesgos de gobernanza, tenemos transparencia y ética. Contamos con un sistema de gestión de compliance que vela por el cumplimiento del código de ética y las políticas anticorrupción. Además, brindamos capacitación continua, tanto a trabajadores como a proveedores, y contamos con canales de denuncia, también para ellos en forma confidencial. En cuanto a integridad, en Aguas Andinas contamos con auditorías internas y externas que nos permiten levantar en conjunto medidas y estrategias destinadas para proteger nuestra operación y la confianza de sus grupos de interés. Cada año participamos en auditorías que permiten hacer la revisión exhaustiva de nuestros procesos y garantizar robustecerlos. En cuanto a ciberseguridad, contamos con estrategias destinadas para proteger la información y demandamos de nuestros proveedores protocolos que vayan en vías de garantizar esta gestión de seguridad, protegiendo la infraestructura crítica de la empresa ante amenazas digitales. Las estrategias de mitigación de estos riesgos tienen ciertos enfoques. Inicialmente tenemos la promoción de nuestros proveedores a que gestionen residuos adecuadamente. Esto implica que realicen inclusión de criterios ESG en la producción de sus productos o en su prestación de servicios, garantizando buenas prácticas con sus trabajadores y comunidades, estructuras éticas, transparencia y sobre todo anticorrupción. En Aguas Andinas contamos con herramientas de debida diligencia, consistente en un proceso sistemático para identificar, prevenir y mitigar riesgos negativos de nuestras operaciones y de nuestros proveedores. Esto permite una evaluación de nuestra gobernanza. Otra de las estrategias está enfocada en la formación y supervisión. En materia de formación, se capacita a los trabajadores y proveedores en temas claves como sostenibilidad, derechos humanos, ética, ciberseguridad y criterios ESG. Realizamos campañas internas para fomentar las buenas prácticas y el cumplimiento normativo.
Buscamos generar conciencia del impacto de las acciones individuales en los objetivos corporativos y publicamos informes periódicos sobre sostenibilidad, impacto climático, derechos humanos, desempeño en los criterios ESG, y estos informes permiten evaluar e identificar las brechas, comunicando luego los resultados a los grupos de interés. Actualmente, en Aguas Andinas estamos trabajando de la mano de Acción Empresa y de nuestra sugerencia de sostenibilidad, un programa que se llama Proveedores Sostenibles, ¿sí? Y este abarca cierto grupo de proveedores, en este caso nuestros principales proveedores críticos, en el que nosotros hemos estado realizando un plan de capacitaciones para que los proveedores puedan conocer y implementar, en el caso de que no tengan un plan de sostenibilidad y criterios ESG en su empresa. Aguas Andinas está brindándole esta participación. En cuanto a auditorías y supervisión, Aguas Andinas posee múltiples certificaciones y acreditaciones, como son la 45.001, la 14.001 y la 9.001. En base a ello, realizamos un monitoreo anual de proveedores de servicios críticos, en los que medimos 9 ámbitos, como calidad, compliance, gestión energética, seguridad de la información y sostenibilidad. Esto permite que nosotros anualmente, primero, evaluemos a nuestros proveedores, identifiquemos en qué punto ellos están en cuanto a la implementación y mitigación de riesgos ESG, y adicional, fomentemos una relación más estrecha en la que podamos tener garantía de que nuestros proveedores sean resilientes. En cuanto a los riesgos que nosotros identificamos y dejamos declarados en nuestro reporte integrado 2024, tenemos: en cuanto a continuidad operativa y resiliencia, buscamos aumentar la autonomía hídrica ante eventos extremos, proteger la sostenibilidad de las cuencas del Maipo y del Mapocho, fortalecer la gobernanza hídrica territorial con participación de los sectores diversos y la reactivación de pozos profundos y ampliación de redes de almacenamiento. En cuanto a la adaptación territorial y colaboración, tenemos 2 planes importantes que abarcan el Plan Biociudad y inversiones sostenibles. En primer lugar, el Plan Biociudad es una estrategia integral que abarca la búsqueda de nuevas fuentes de agua, inclusión de infraestructuras críticas para enfrentar eventos extremos, acuerdos territoriales con municipios y canalistas, y la participación activa de los proveedores en cuanto a la adaptación al clima. En cuanto a las inversiones, tenemos construcción de megaestanques como el de Pirque, San Antonio y San Enrique, y se buscó, junto a nuestros proveedores, el reforzamiento de las plantas de tratamiento para operar ante condiciones extremas de alta turbiedad. Para cerrar, me gustaría decirles que Aguas Andinas ve la gestión de riesgos en materia ambiental, social y de gobernanza como una prioridad. Nosotros estamos en la búsqueda de proteger la operación y la reputación de la empresa, fortalecer nuestro rol como actor esencial dentro de la sostenibilidad urbana y promover la colaboración con proveedores responsables que nos permitan enfrentar estos desafíos operativos y, como lo dijimos en nuestro propósito, el cambio climático. Muchas gracias. Gracias a ti, Karelyn. Muy súper interesante, y también invitarlos a todos a revisar los reportes de tanto de Colbún como de Aguas Andinas, que están bien interesantes con toda esta información también. Voy a detener ahí y voy a detener acá. Me gustaría que pudieran responder la pregunta de Maximiliano. ¿Estás por ahí, Maximiliano? Todavía, ¿no es cierto? Sí. Preguntan: ¿qué mecanismos o incentivos les han permitido lograr la adhesión y la participación a los programas de evaluación y desarrollo? Carlos, ¿nos pudieras comentar algo de eso? ¿Escuchan? Sí. Bueno, nos nombré dentro de la presentación
creo que uno de los mayores incentivos es pasar a ser parte de la adjudicación de cualquier proceso, los niveles de sostenibilidad que tiene cada empresa. ¿Ya? Estamos trabajando internamente, junto a un consultor también, en elaborar un plan a largo plazo para poder también incentivar temas como huella de carbono, cómo hacer rebajas en las empresas, cómo incentivarlo a través de algún convenio en conjunto para bajar esos niveles. Pero nosotros el primer incentivo que hicimos fue incorporar los porcentajes para la adjudicación con temas de sostenibilidad. Un 15% hoy, un 5% mañana cuando empecemos ya con estas 20 preguntas de sostenibilidad a los proveedores que estamos registrando en nuestro proceso. Perfecto. ¿Y en tu caso, Karelin? Nosotros en Aguas Andinas, el primer incentivo que les hemos dado y de hecho ayer inició nuestro programa de monitoreo anual y tuvimos un feedback increíble de el programa Proveedores Sostenibles, donde Aguas Andinas le brinda al proveedor la posibilidad de implementar, ¿sí? Todos los criterios ESG y de sostenibilidad de su empresa, conocerlos. De hecho, tenemos empresas que pidieron participación extra, ¿sí? Mira qué bien. Ellos están buscando sí, están buscando de mano de Aguas Andinas obtener la preparación y además estar de cierta forma certificados o avalados con una empresa con grandes estándares como es Acción Empresa y Aguas Andinas, que están trabajando en aras de que ellos puedan garantizar que en futuras adjudicaciones empecemos a incluir criterios con puntaje de evaluaciones de sostenibilidad, de cualquier uno de los hitos importantes que medimos en Aguas Andinas y ellos puedan estar preparados para este tipo de eventos.